a Marcelo Arancibia, Juan Carlos, así que lo vamos a saludar, a ver si nos puede ayudar a entender un poquito más esta presunta o esto lo que se rumorea internacionalmente con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo va? Hola Carlos, un placer estar con vos. Bueno, está Juan Carlos Malís conmigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, hacerle la pregunta a Marcelo. La previa que hicimos, la introducción, es la preocupación en este momento por lo que está pasando, la guerra, el mundo en guerra. Doctor, ¿cómo ve esto? ¿Cuál es la perspectiva que puede pasar? ¿Hay preocupación? ¿Cómo observa? Y además, la política en relación a esto, las democracias, los augures, todo esto que hablaban desde el siglo XX, lo que iba a ser el XXI, parece que le explicaron muchas cosas, doctor. Bueno, la verdad que es muy difícil dar un pronóstico de lo que va a suceder. Puede hacer que esto se vaya calmando y no entremos en esto que se suele denominar como una tercera guerra mundial. Acá nada es lineal, ¿no? Pero está claro que estos conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos que el mundo en principio está dividido en democracia y autocracias, pero esto no es tan lineal porque al frente de algunas democracias hay gobiernos que son ultraderecha, que no tienen un gran respeto no solamente por la democracia y la república, sino también por funcionar dentro del marco del Estado de Derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, el inicio de una guerra requiere una autorización del Congreso. Incluso cuando fue el bombardeo japonés de Pearl Harbor, el Congreso de Estados Unidos habilitó a Roosevelt a entrar en la Segunda Guerra Mundial. También ocurrió en la época de Bush hijo, cuando el Congreso dio una autorización para la guerra en Irak, Congreso que fue engañado por Bush hijo porque no existían esas armas letales que llevó a esa presidencia a justificar la guerra en Irak y con todas las consecuencias posteriores que eso ocasionó. Acá tenemos gobiernos de ultraderecha que no son democráticos, como el caso de Trump o el de Netanyahu, y tenemos del otro lado una teocracia que está dispuesta a exterminar a todos los infieles, empezando por los judíos y siguiendo por católicos, protestantes. Es decir, esta religión que impera en el Estado de Irán no admite la convivencia más que con la propia secta con los propios. Y la posibilidad de que Irán se haga de armas atómicas pone en serio riesgo la continuidad, ¿no?, de la humanidad y fundamentalmente o específicamente de la paz. Por otro lado, en Rusia, con Putin, que es un autócrata que por la fuerza quiere anexarse otro país, cosa que no sucedía de la Segunda Guerra Mundial, también pone en vilo al mundo y combinado con la actitud entre mezquina, miope de Trump, de romper sus pactos y sus acuerdos con la Unión Europea en materia militar, como es el caso de la OTAN, nos pone en una situación sumamente complicada. En Argentina, con un presidente que sobreactúa, su alineamiento con Estados Unidos, con Israel, no deja de ser preocupante, atento de que está claro que nosotros no podemos estar dentro de la comunidad de autocracia y totalitarismo, como por ejemplo el kirchnerismo llevaba adelante con sus alianzas con el propio Irán, a través del memorándum de entendimiento que debe ser la peor traición a la patria que se conozca en mucho tiempo en la República Argentina, pero con otros aliados que no son confiables, como en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Pasamos, como siempre se dice, un extremo al otro, y ahora Argentina, tiene que tomar medidas de seguridad, porque hemos sido víctimas de otra sobreactuación en los 90, cuando Menem acompaña a Bush padre a la guerra del Golfo, y los iraníes, que están impunes todavía, financian y arman los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que a la fecha siguen impunes con más de 100 víctimas de argentinos. El doctor le pregunta, hay una parte del mundo que está calma,
que podría ser un ejemplo que tienen la forma, que son los Países Bajos, es decir, Holanda, Dinamarca, también, bueno, Groenlandia. ¿Por qué esos países parece que están calmos, se manejan más racionalmente y no entran en esta crispación que usted está mencionando? Bueno, pero esos países tienen sus convulsiones internas, hay un avance y un auge de la ultraderecha que hace 10 años no existía y que es producto de un fenómeno de la globalización, que es primero el fracaso de la globalización en cuanto a la distribución de la renta, de la riqueza, y los procesos migratorios que han puesto a las democracias europeas contra la pared, y con una ultraderecha y una ultraizquierda con un discurso xenófobo, antimigrante, que en Estados Unidos está llevando a redadas y a cuestiones de dudosa constitucionalidad. Y en el caso de Holanda hay una ultraderecha con Wilders que gobernó hasta hace poquito y se retiró porque las políticas migratorias del nuevo gobierno eran lo suficientemente duras como él quería. Y este avance de la ultraderecha ocurre incluso en los países escandinavos, que otrora eran democracia muy asentada y que eran faro de reconocimiento de los derechos humanos. Está claro que el mundo en estos últimos 20, 25 años ha cambiado. La globalización no ha tenido esa respuesta para distribuir la riqueza. Cada vez la riqueza está más concentrada en menos manos. Ha generado conflictos bélicos, como por ejemplo el que ha sacudido a Siria durante mucho tiempo y provocó una masiva migración a países europeos que hoy responden con posturas, algunas de ellas muy fascistas, de la mano de esta ultraderecha. Es probable que este conflicto nuevo en Irán provoque también una masiva migración, y la gente no va a Rusia a vivir, se va a Europa, donde ve que hay calidad de vida y hay libertad. Entonces, bueno, el tema es que estamos en manos de personas que yo no sé si están a la altura de las circunstancias como para resolver estos temas, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, y bueno, en Medio Oriente hay una sola democracia, que es Israel, pero que también está afectada por este auge de la ultraderecha que postula la no coexistencia con los palestinos, por ejemplo, y tenés estas teocracias como Irán, que no conciben la posibilidad de convivir con nadie más que con su propia religión. Y a nosotros nos costó 100 vidas en la década del 90 porque sin ningún miramiento nos pusieron 2 bombas. Tema que dentro de poco se tiene que empezar a resolver en un juicio en ausencia que habilitó el Congreso de la Nación. Creo que el mundo está convulsionado. Como ha pasado en otras épocas de nuestra historia, como hace 100 años atrás, cuando comenzó a también emerger la ultraderecha fascista, nazi, o el estalinismo y el leninismo por la izquierda, que tenían un fuerte desprecio por las instituciones, la democracia, la república y por sobre todas las cosas los derechos humanos de las personas. Así que la historia no se repite, pero muchas veces rima. Perdón, Carlos, le voy a hacer una pregunta al doctor. Dale, adelante. Acá tengo 2 libros, quiere decir que esta persona tenía razón. En su momento empezó a ser muy criticada por Mario Vargas Llosa, y aquí el tiempo de dar la razón a ello. Tengo el libro. Primero, Una extraña dictadura, y segundo, El horror económico, Vivian Forrester, cuando ella decía, ya van a ver lo que es la globalización. Doctor. Bueno, la globalización creo que era el mundo históricamente, con las primeras migraciones de África hacia todo el mundo, la humanidad comenzó a globalizarse, que el libre paso de personas, capital y la economía. El tema es una discusión en cuanto a la distribución de los costos y los beneficios de esta globalización. Con la caída del muro de Berlín y con los acuerdos allá en los 70 entre Nixon y primero con Mao, después con Jiang Zemin, se decidió que China se iba a convertir en la gran fábrica del mundo, la gran factoría del mundo, por lo barato de la mano de obra. Hoy China es más productiva que el resto del mundo, no por lo barato de su hermano, sino por la especialidad que tiene esa mano de obra, y está desplazando con una política de subsidio y de dumping estatal
el resto de los productos del mercado de Europa o de Estados Unidos. Si Estados Unidos o Europa permiten la libre importación de automotores eléctricos chinos, bueno, desaparecen todas las históricas marcas de auto que existen en el mundo, porque es imposible competir con los chinos, no solamente en materia automotriz eléctrica, sino en vastos sectores ya incluso de alta tecnología. Entonces, la globalización ha sido por sobre todas las cosas financiera y ha descolocado a los trabajadores que se han visto perder esos puestos de trabajo y que, bueno, antes votaban a la izquierda y hoy votan a la ultraderecha, porque la ultraderecha es la que toma las banderas de la antimigración y hace de la inmigración un chivo expiatorio de la desgracia de la sociedad y empieza acá a involucrarse y a tejer otras cuestiones como por ejemplo el racismo. Y el odio o la persecución a las minorías por cuestiones de raza o de religión. Por otro lado está también Huntington, que hablaba del conflicto entre religiones y bueno, acá hay un problema. Hay estados en el Islam que profesan, bueno, confunden política con religión y tenemos conflictos sumamente grave. Irán es, por sobre todas las cosas, el que más lejos llegó en ser una teocracia, donde la religión se impone a la política y al Estado, y en función de esa religión y ese fanatismo, bueno, para ello no tienen que existir los judíos, los católicos, Estados Unidos, y también los argentinos somos víctimas de atentados por haber colaborado en los 90 con Estados Unidos, con esos barcos que mandó Menem. Entonces el mundo está muy complicado y no se ve políticos a la altura de las circunstancias como para frenar esta escalada violenta. El Papa Francisco lo intentó de su autoridad moral que le da el haber sido Papa y hoy lo está tratando de hacer León XIV, pero bueno, lamentablemente los poderes no escuchan las voces de la razón para parar esta escalada que puede llegar, bueno, incluso a un conflicto nuclear. Juan Carlos. Carlos, sí. Sí. ¿Tenés alguna pregunta para pasar a otro tema? Es cierto lo que dice el doctor en este paneo que ha hecho fundamentalmente. Doctor, y en el caso de América Latina con estos feudos, ¿cómo observa donde Lula, a través de una conversación que ha tenido con la expresidente presa, dice que ella se ha puesto a llorar y todo lo demás, y la ha querido calmar hablando siempre de que aquí la ultra, este es Lula, que está viejo, para mí no tiene nada que ver con aquel Lula, pero bueno, es un concepto personal, que es un avance de la ultraderecha que está destruyendo todo justamente lo que hizo el kirchnerismo. ¿Cuál es su opinión, doctor? Creo que había una frase de Saavedra Lama que decía: los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Nosotros no estamos en condiciones de cuestionar el sistema judicial brasilero, que en definitiva sus diversas instancias judiciales llevaron a que se declarara nula la condena a Lula da Silva y que recuperara en libertad y sus derechos políticos, y es actualmente presidente de Brasil. Pero hay que recordar que Alberto Fernández lo fue a visitar y plantó la idea de que Lula era víctima del lawfare en Brasil, como Cristina era víctima también de una persecución del lawfare en la Argentina. Hoy me parece que Lula le hace una devolución de favores al peronismo cuando venga a la Argentina en julio y visite a la presidenta condenada que tenemos en Argentina, seguramente instando esa teoría conspiranoica del lawfare. Entonces me parece que se ha perdido y no creo que durante la gestión de Milei se pueda recuperar en las excelentes relaciones que supieron construir, por ejemplo, presidentes como Alfonsín y Sarney en los 80, o Menem y Cardoso en los 90. Y esto es grave porque nosotros estamos atados a la suerte de los brasileros y viceversa, al destino latinoamericano, pero hay una confrontación ideológica que se impone a la relación estratégica entre los estados. Así que, bueno, seguramente habrá que esperar que coincidan presidentes en Brasil, en Argentina y en el resto de Sudamérica y Latinoamérica, que por sobre todas las cosas busquen la hermandad de nuestra región y ver cómo hacemos para colaborar entre todos y salir de ser
el espacio geopolítico más desigual en términos económicos del planeta. No creo que contribuya a esto Lula a recuperar esos lazos con la Argentina, pero también es producto de que tenemos un presidente que no hace otra cosa que tratarlo a Lula de comunista, de corrupto. Entonces, bueno, así es imposible. Estamos con personas o personajes que imponen su interés particular ideológico a la buena relación que deben tener estados como Argentina y Brasil. Claro, mientras tanto, Marcelo, hay que decir, esto se está produciendo ahora la noticia, una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos. Básicamente es un título nada más, a ver, porque está en desarrollo, pero básicamente, ¿cómo estás viendo vos la Argentina combinado con este escenario internacional? Porque nosotros estamos empezando en cuesta arriba, muchas de las cosas que se han anunciado como favorables, como es la presencia del Fondo Monetario Internacional para revisar, qué sé yo, hacer alguna adenda, vaya a saber qué es lo que pasa en ese encuentro, pero básicamente creo que hay algunos atisbos, digamos, que tienen que preocupar al hombre común, ¿no? Bueno, en Argentina todo está atado con alambre, en especial la economía, y en estos momentos lo que Milei y Caputo dicen que es un modelo económico exitoso, en realidad es un ajuste ortodoxo que está atado con alambre, y como Argentina es una hojita en el viento, cualquier conflicto internacional puede dar por tierra el avance que se ha logrado en materia inflacionaria, fundamentalmente el sacrificio que ha hecho gran parte del pueblo argentino para que la motosierra pase, y hoy el gasto público haya bajado. Y hay una discusión teórica si realmente tenemos superávit fiscal o lo que tenemos en realidad es una contención de gastos, o más que motosierra lo que tenemos es un freezer, porque no se pasan los recursos a las provincias o a organismos que por ley debiera hacerlo. De hecho, hoy había una reunión en el CFI entre los gobernadores de provincias donde van a plantearle al gobierno nacional a terminar con esta historia de hacer un ajuste en las provincias o en los jubilados y comenzar a gobernar en serio, a los fines de poder, vencer de una vez por todas la inflación. Ahora tenemos este problema internacional donde todo el mundo, además ya empezó a encarecerse el valor del petróleo a nivel internacional, y eso va a provocar inflación y recesión global. Y esa marea va a llegar, esas olas van a llegar a la Argentina, así que están endeble todo, está todo atado con alambre, que seguramente en los próximos días se va a incrementar el costo de los combustibles, de la energía, y con eso los precios de los productos que consumimos los argentinos, y no va a ser suficiente abrir la importación, no va a ser suficiente pisar los salarios o hundir el consumo para seguir controlando la inflación. Entonces la cosa es mucho más seria, es más preocupante, y nosotros tenemos dirigentes políticos muy irresponsables que bailan en la cubierta del Titanic sin evitar darnos otra vez un golpe con el iceberg. Y me refiero a un presidente y a la principal referente de la oposición que están jugando con el pueblo argentino con respecto a la corrupción en este país. Una que no quiere aceptar que fue una corrupta y que se la condenó como tal, y el otro que juega con enojarse y ver si es más malo con cualquiera que osa cuestionar o tener una postura distinta a la de él. Claro. Juan Carlos. Sí, van a subir los combustibles, todo. Irán ha declarado que va a cerrar el estrecho de Hormuz, donde ahí pasa la mayor parte del petróleo. Eso va a repercutir, evidentemente. Y los iraníes controlan en Yemen a una facción religiosa que les responden a los ayatolás, y que cuentan con armas como para bloquear el traspaso de buques por el Mar Rojo. Entonces, si te bloquean Hormuz y te bloquean el Mar Rojo, esto va a resentir el comercio internacional, empezando por los combustibles, el gas, el petróleo, pero también otros productos, y eso va a impactar como lo ha hecho históricamente desde el año 73, en que el OPEP, ¿se acuerdan?, por la guerra creo que fue de Yom Kippur,
decidió un aumento y una baja en la producción de petróleo que hizo que, recién hablábamos de autos, modificara definitivamente la producción automotriz, porque se dejaron de fabricar autos con alta cilindrada y se pasó a priorizarse autos de baja cilindrada porque se dieron cuenta que había que bajar el consumo de gasolina porque el costo del petróleo a partir de estos conflictos internacionales encarecía todo. Claro. Doctor, con respecto al asesor monotributista que tiene el presidente Santiago Caputo, ahora resulta que un asesor de él, amigo de él, es el que va a venir a comprar Fred Bondi. Está Curichi, el nuevo Lázaro Bay del gobierno Milei. Bueno, ¿qué opinan sobre Mirá, este tema? cuando uno hace 20 años atrás empezaba a ver cómo Néstor Kirchner diseñaba en La Nación el modelo que había traído de Santa Cruz, de control total de los órganos de poder, de los órganos de control, de la propia oposición, de la prensa, de todos los contratos y las compras que el Estado hacía con el sector privado, donde por un lado él hacía las licitaciones, por otro lado él y sus amigos las ganaban. Y lo intentó instalar a nivel nacional, era seguro que esto terminaba en una condena penal para los Kirchner. Néstor murió, pero Cristina ha tenido que paga las consecuencias de esa asociación ilícita que, bueno, el Ministerio Público Fiscal no pudo acreditar y por eso no fue condenada, sino por defraudaciones a los recursos del Estado. Cuando uno ve cómo se maneja Santiago Caputo, este monotributista llamado el Mago de Kremlin, vos lo único que puede decir este muchacho en 5 o 10 años, lo que dura el mileísmo, este muchacho termina preso. En un Estado de Derecho tiene que terminar preso porque no puede hacer lo que hace o lo que se le atribuye que hace. Yo en esto creo en la prensa de investigación que cuenta las manipulaciones y las operaciones que está haciendo ya no solamente sobre cuestiones políticas, sino también sobre cuestiones del Estado, el espionaje, el pago de las pautas publicitarias, el control de la ARCA, y que la ex-AFIP, y muchos negocios que están alrededor del gobierno nacional. No sería una locura decir este muchacho termina preso, debiera terminar preso cuando pase la ola mileísta como pasó con los kirchneristas. Marcelo, más allá de toda esta cuestión, que tenés razón, esto es una inmoralidad, con una vergüenza además, ¿no?, en la cual se le va atribuyendo cosas a este funcionario monotributista, como bien se ha dicho. Pero te voy a meter una cosa que ha surgido, que nosotros tuvimos una cobertura muy especial en la mañana de hoy en la Caleta Política, con un hecho que se ha producido en el departamento Caucete, en la cual la intendente Romina Rosa se resiste a aceptar una resolución del EPRE, que es el órgano regulador que tiene en este caso la energía eléctrica, y tiene que pagar el municipio de Caucete 550 millones de pesos. Hay constancia que ha acreditado todo esto, se va a judicializar naturalmente, pero básicamente es una fortuna impresionante porque según el concejal, en este caso fue en la mañana de hoy, como te digo, ¿cómo se llama? Perdón. Este concejal, ya te digo el nombre, Franco Bugnani. De Manuel Castro. No, Franco Bugnani. Este concejal dice, mire, el municipio de Caucete recibe de coparticipación 1.000 millones de pesos. Si tiene que afrontar estos 550 que estamos diciendo, porque ya el EPRE ha fijado los montos, está todo acreditado, le rechaza a cada uno, tanto a la empresa como al municipio, todas las pretensiones que cada uno tenía en exceso, no. Ya establece el monto factura por factura. Y esto, Marcelo, es un escándalo. Es un escándalo que en un municipio que realmente a nadie le luce, a ningún funcionario que lo conduce le luce, porque nadie respeta lo que significa ejercer un cargo público. Y esto hay que decirlo de este modo. Romina Rosa ha sido además concejala, y hoy
patrioterilmente, así trabajó el PJ en Caucete, en la interpelación que le hicieron el jueves pasado, y prácticamente dice no, que hay una sobrefacturación. Ya no hay más sobrefacturación. La resolución del EPRE es contundente. Bueno, a ver, y hay que agregar que el problema del déficit entre lo que la municipalidad recauda por el cargo único municipal por el consumo de energía eléctrica pública no se hace suelto. Por lo tanto, esos 550 entiendo que hasta marzo o abril de este año se sigue acumulando deuda en los meses subsiguientes. Y bueno, si ella, creo que le ha dado el EPRE 20 días para que llegue a un acuerdo con DEXA y resuelva la deuda en un plan de pago. De no hacerlo, bueno, se le hará un cobro ejecutivo, como a cualquier hijo de vecino que no paga un servicio público, y además de eso, de ese capital y los que vayan venciendo los meses subsiguientes, que agregarles intereses legales y las costas judiciales, donde está fundamentalmente los honorarios del abogado, de la empresa que va a ejecutar. Eso en términos jurídicos, la responsabilidad política es enorme porque está provocando la quiebra de ese municipio. Y la verdad que ella no ha podido explicar las razones de su postura de negar esa deuda, poniendo en riesgo el patrimonio de un municipio que bueno, me parece que si sigue así, los resortes institucionales existen. Si hay un perjuicio patrimonial y que se sigue generando y no toma carta en el asunto, no quiere entender la realidad, y bueno, la política institucional tiene salida. Una es el juicio político y el otro es la intervención provincial. Claro, ese es el planteo central, porque justamente Franco Bufagni lo que dice es esto: ella no quiere reconocer la deuda y quiere ir para adelante en esto, y se parece mucho a Cristina en esto de negar lo que está acreditado en una causa judicial, ¿no? La que se ha ventilado en todas las etapas que sabemos en el caso de Cristina, ¿no? Pero el problema es que cuando Cristina era presidenta le emitía billetes o emitía obligaciones negociables y nos endeudaba para seguir pateando para adelante el endeudamiento feroz que un día explotó y se convirtió en un desmadre económico y social en la República Argentina, y el pueblo argentino, cansado de esta situación, hizo presidente a un outsider. Ella lo único que cuenta es la coparticipación provincial, que viene en picada, la coparticipación municipal, que seguramente inexistente, y ya no hay recursos nacionales para echar mano. Entonces, creo que sería bueno que la intendenta explicara y demostrara la razón de su planteo para defender los intereses de Caucete. Ahora, como vos bien dices, acá hay una entidad que ya se pronunció y uno tiene que creer en las instituciones. Es la misma postura de, bueno, deslegitimar el fallo de la justicia que condena a Cristina, sin dar argumentos plausibles para destruir lo que la justicia demostró en materia de corrupción. Bueno, en Argentina y en San Juan en particular, la irresponsabilidad de los funcionarios no puede ser premiada. Claro, claro. Juan Carlos. Sí, es que la última parte, con un hecho que recordamos a Maradona, le estaban haciendo una nota, esa ocurrencia que tenía Maradona, y le dijo el periodista, le dijo, dos preguntas, y le dijo, para, le dijo Maradona, porque si no tengo que ir a la facultad. Pero el doctor, ya sabemos que ha ido a la facultad. Dos preguntas, doctor. Primero, su opinión con respecto a Patricia Bullrich. Ahora conversa, se da vuelta el tema de la Policía Federal, reforma todo solamente con una firma de Milei, que en el caso de la detención de personas, y todos tenemos que ir con documentos. Ese es un tema. Y el otro tema, hay una presidenta presa. ¿Hay un cambio de paradigma? Esto, doctor. Bueno, empezando por Patricia Bullrich, yo creo que ha tenido un retorno a su juventud de militante de la JP. Ella niega haber sido montonera, pero la JP, si bien no tomaba las armas, era una agrupación sumamente violenta. No es necesario tomar las armas para ser violento. Y creo que lo está expresando como ministra de Seguridad de la peor manera.
porque este decreto es inconstitucional en primer lugar, porque no se puede restringir derechos de las personas por un decreto presidencial. Esto hace a la esencia del sistema republicano. Seguramente la justicia va a dictaminar la ilegalidad y la inconstitucionalidad del mismo. Es un retroceso de nuestro Estado de Derecho. Se supone que los libertarios que venían a garantizar la libertad para todos en materia institucional, en materia política, en materia de derechos ciudadanos, bueno, se muestran como unos totalitarios. Ese decreto es muy peligroso, es muy grave, porque bien dices vos, implica hasta un cambio de cultura que teníamos los argentinos, que desde el retorno a la democracia ya no era necesario salir con un documento de identidad para que no te metieran preso, para que no te hicieran averiguaciones de antecedentes y arbitrariamente la policía te dejara detenido o demorado. Ahora quieren justificarlo con el conflicto internacional. Si vos justificás la violación del Estado de Derecho por cualquier conflicto, bueno, no tenés límite y empezás a avanzar sobre la democracia y sobre los derechos de las personas. Ese decreto es muy grave y es grave que el gobierno haya comenzado a tratar de legislar a través de decreto obviando el Congreso de la Nación. Lo han hecho con esto y lo quieren hacer también con la ley de glaciares, donde también se va a declarar inconstitucional, porque vos no podés restringir el alcance de una norma ambiental por un simple decreto, agregando que ni siquiera hay un informe científico que acredite que es verdad lo que ellos dicen, que el ambiente periglacial no contribuye al recurso hídrico. Bueno, esa forma no es una forma democrática, es una forma muy autoritaria y el autoritarismo es no solamente una bofetada a la libertad y al Estado de Derecho, sino que generalmente en las sociedades como la nuestra es el principio de arruinar las cuestiones económicas. Claro que sí, y estar en contra. Con respecto a Cristina, bueno, a ver, yo creo que ellos aspiraban el justicialismo o el cristinismo un 17 de octubre. Eso no ocurrió. La movilización, que fue muy importante, no ha conmovido a la sociedad argentina para que se deje sin efecto una sentencia. De esa aspiración es también voltear el Estado de Derecho. A nadie se le ocurriría desconocer una sentencia de un tribunal. El día que eso suceda, bueno, dejamos de ser un Estado de Derecho y pasamos a ser una dictadura. En términos políticos, ella, bueno, ha logrado una centralidad, pero habrá que ver con el tiempo si esa centralidad significa que la sociedad argentina la reivindica. Yo creo que no va a ser así. Creo que lo que va a provocar Cristina con esta actitud es meter preso al peronismo y a todos sus dirigentes ponerles tobillera, porque el que se acerque a ella no creo que deje de ser más que una expresión minoritaria en la sociedad argentina. Claro que sí. Marcelo Arancibia con nosotros en Resumen de Noticias. Gracias, doctor, por estos minutos. No, por favor, gracias a vos y a Juan Carlos. Gracias. Bien, Juan Carlos, creo que es bastante valioso los conceptos de Marcelo Arancibia en todos los temas que hemos planteado. Creo que en ese sentido tenemos que agradecer la voluntad que él tiene para ocuparse de varias cosas. Esto de Caucete le tiene mal a mucha gente, por ahí no está recibiendo la respuesta de muchos medios, que no sé si la protegen o al contrario, lo que hacen es con la desinformación, digamos, perjudicar al caucetero, que va a tener que hacer frente a esta deuda de 550 millones de pesos, ¿no? Es cierto, Carlos, y una cosita más. Clarín tituló este fin de semana el caso de este hombre Gómez, 47 años, vive en España. Bueno, se le dio por sincerarse, porque no podía más, y denunció que en la provincia de San Juan, cuando él tenía 14 años, habla de la iglesia de un pueblo, pero no dice el pueblo. Ahora el cura se llamaba Raúl. Lo violó directamente, era monaguillo, fue a pedir ayuda, lo violó varias veces, no le pudo contar a sus padres porque eran muy católicos, no lo quiso hacer sufrir, se fue a Buenos Aires. Por los años, en España, volvió y trató de buscarlo al delincuente.
Claro. al que lo violó, porque no lo puede superar todavía el problema. Y lo taparon, lo encubrieron en todos los órdenes, hasta que encontró una organización internacional, fíjate, de personas víctimas de eclesiásticos violadores. Y entonces ahí se desahogó y lo escucharon. Y le dijeron, mire, se llama Raúl, no sabemos qué apellido, exactamente, vivía en un pueblo de San Juan y era el cura párroco, y lamentablemente para usted le dijeron, en el año 2015 murió de una enfermedad que es producto de la malaria, una cosa así. Ay. Quería reflejar esto porque se sigue con ese procedimiento, ¿viste?, de tratar de encubrir, de cubrir, y la verdad no es cubrir, es descubrir justamente, latencia, patencia. Este hombre hoy tiene 47 años, vive solo, dice que no lo puede superar y que esto lo dejó marcado para toda la vida. Todos los días dice que está luchando con sus propios fantasmas, con sus propios demonios, debido a este personaje que hoy está bajo tierra. Claro. Bueno,